Queridos hermanos, queridas hermanas en Cristo, sean todos bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Estamos en el mensaje número 4 dentro del tema general del libro Ejército, Tabernáculo y Buena Tierra. Mensaje número 4 tiene como título La reconstrucción del templo y de los muros de Jerusalén. La lectura de la Biblia es Esdras, capítulo 1 del 1 al 5 y capítulo 3, versículo del 8 al 13. Nehemías, capítulo 1 del 2, versículo del 2 al 3, capítulo 2, versículos del 11 al 13 y versículo 17 hasta el 20. Estamos en una conferencia aquí en Europa, en Torres Vedras, Portugal. Y inicialmente nosotros teníamos la intención de ministrar 4 mensajes con relación a este libro. Pero cuando llegamos aquí al mensaje número 4, teníamos que abordar el libro de Nehemías y nosotros percibimos que no podríamos hablar todo en un mensaje. Entonces nosotros hicimos esta palabra en 2 y hicimos en 2 partes. Por lo tanto, vamos a tener un capítulo más de este libro que será el capítulo número 5, que será el mensaje número 5. ¿Por qué? Porque ustedes van a entender que el libro de Nehemías, él habla de la desolación de la ciudad de Jerusalén, a pesar de haber sido restaurado el templo que había sido destruido por Nabucodonosor, el rey de Babilonia. ¿Y por qué este abandono de la ciudad, aún teniendo el templo restaurado? Entonces, este es el objeto de nuestra palabra, de nuestro mensaje. Por tanto, necesitaba yo llevar un poco el tema más hacia el pasado para poder describir a los hermanos desde cuando el templo fue destruido, desde cuando el reino, después de Salomón, en el tiempo de su hijo, fue dividido en 2. Entonces fue necesario esta explicación para que ustedes puedan entenderlo. Entonces voy a comenzar por Nehemías, pero nosotros vamos a volver para hablar de la retrospectiva de aquel tiempo. Entonces vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Nehemías. Nehemías. Para los adolescentes, Nehemías queda después del libro de Esdras, está después del libro de Esdras. Nehemías, vamos a ver el capítulo 1, versículo 1 y 2. ¿Está bien? 1, 2, del 1 al 3. Vamos a seguir la propuesta que está aquí, que vamos a leer hasta el 5. Como está dicho en la lectura de la Biblia de este mensaje. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, vino Ananí, uno de mis hermanos, varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta.
en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribados, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, y hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante de Dios de los cielos, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Oh Señor Jesús, este es un momento triste. Primeramente quiero decirles a ustedes que Nehemías, él era el copero del rey Artajerjes primero. En el año 445 antes de Cristo, conforme lo que nosotros leemos, era el 20º año del reinado del rey Artajerjes. Era el año 20º. Significa que el rey Artajerjes ya estaba reinando ya hacía 20 años, y fue en ese momento en que el copero del rey Nehemías recibió un relato triste. Y sucedió en Susa, que era una de las 3 capitales del imperio persa, porque después del imperio babilónico, del imperio persa, se apoderó de eso. Entonces, el rey Artajerjes I era del imperio persa, y Nehemías era uno de los exiliados de Judá. Terminó en Susa, sirviendo al rey Artajerjes. No sé si ustedes saben, el copero, ¿qué era el copero en aquel tiempo? El copero del rey no era solamente aquel que cargaba la bandeja para servir al rey. El copero era un hombre de extremada confianza del rey. En otras palabras, el copero era aquel que probaba la comida del rey, probaba la bebida del rey, para si alguien intentase envenenar al rey, el copero moriría primero. ¿Ustedes entienden? Entonces, el copero era un hombre de extremada confianza del rey. Él entregó su vida a ese copero. El copero generalmente era un hombre de gran influencia en las decisiones del rey. Generalmente era uno de sus principales consejeros. Entonces, Nehemías tenía un alto cargo. Nehemías era un hombre de confianza del emperador. Entonces, Nehemías estaba tranquilo, aún en el exilio. Él había alcanzado un nivel muy bueno de vida y también un cargo. Pero, queridos hermanos, aquí nos muestra que Nehemías no estaba preocupado con eso, con su vida, su buena vida en Susa. Él estaba preocupado con su pueblo. Entonces, yo voy a hacer un poco de retrospectiva. ¿Por qué? ¿Qué sucedió este abandono de Jerusalén? Entonces, yo voy a volver un poco a la construcción del templo por el rey Salomón. Cuando el rey Salomón construyó el templo en Jerusalén, ustedes conocen la historia. Yo no voy a poder relatar toda la historia, pero él construyó el templo de Jerusalén según las instrucciones de su padre David. El rey David, él tuvo un fuerte deseo de construir una casa a Dios, y ustedes, leyendo la Biblia, ustedes van a ver toda la historia. Yo no voy a poder hablar detalladamente de esto, pero él entonces realizó el sueño de su padre, David, y construyó el templo
majestuoso, muy lindo templo en Jerusalén, en el lugar que Dios determinó por poner su nombre como habitación de su nombre. Entonces, hermanos, el reino, el rey David preparó todos los materiales para la construcción, preparó dinero para construcción, quiere decir, Salomón fue un rey que solo gozó de esta buena herencia que le dio su padre, David, y el reinado de Salomón fue glorioso. Fue un reinado que Dios los bendijo mucho cuando el Señor le apareció a él. Pidió que fuese que el Señor iba a realizar. Salomón le pidió sabiduría al Señor. Por tanto, su reinado fue un reinado glorioso y Dios realmente honró por causa de su padre. Lo honró a él, le dio un reinado glorioso, pero infelizmente, al final de su vida, podemos ver en Primera Reyes 11. Infelizmente, en el final de su vida, él tomó muchas mujeres extranjeras que él tomó, pervirtieron a Salomón para seguir a otros 12. Voy a leerles la Biblia a ustedes, capítulo 11, versículo. Pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os lleguéis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Y tuvo 700 mujeres, reinas, y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astarot, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Ahí vino entonces la consecuencia de esto. Versículo 9. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo daré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Hermano, fue triste. Un reinado tan glorioso, él tenía todo para terminar bien, pero infelizmente las mujeres extranjeras pervirtieron su corazón y él terminó yéndose detrás de otros dioses. Y con esto, el reino que estaba bajo el dominio de Salomón en el tiempo de su hijo Roboam fue dividido en 2. ¿Por qué?
Vamos a ver entonces, capítulo 12 de Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 21. Y cuando Roboán es el hijo de Salomón, y cuando Roboán vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres, guerreros escogidos, con el fin de hacer, antes de esto, yo me engañé aquí. Entonces yo voy a contar rápidamente lo que sucedió con él. Roboán, capítulo 12, versículo 13. El pueblo de Israel vino a quejarse, vino a pedir al rey Roboán para que aliviase un poco su carga de impuestos, porque la carga era muy pesada para que el pueblo pagase. Y Roboán, en lugar de tomar los consejos de los mayores, él tomó consejos con jóvenes de su edad, y estos jóvenes de su edad no tenían ninguna experiencia y le dieron consejos errados. Le dijeron, no, usted aún puede colocar pesados impuestos, más pesados impuestos sobre ellos. Y entonces, en el capítulo 12, versículo 13. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo de los ancianos le había dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra. ¿Para qué? Para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías, silonitas, a Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando todo el pueblo vio que el rey no le había oído, le respondió estas palabras diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Quiere decir, vamos a volver a nuestras tiendas. Provee ahora en tu casa David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Quiere decir, de esta manera, el pueblo de Israel se rebeló contra Roboán. Y hicieron, en el versículo 20, y aconteció que oyeron todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y lo hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino la tribu de Judá. Entonces todas las tribus de Israel abandonaron a Roboán, que era del linaje de David, y ellos tomaron a Jeroboam como rey, y hicieron a Jeroboam rey de Israel, y Roboam y la casa de David quedó solamente con la tribu de Judá. Muy bien. En el capítulo 12, el versículo 21 aquí nos muestra que se asoció una tribu más a la tribu de Judá. Cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín. No solo la tribu de Judá, sino también la tribu de Benjamín. Las 10 tribus siguieron a Jeroboam, hicieron a Jeroboam como rey, y las 2 tribus, la tribu de Judá y Benjamín, siguieron la casa de David. Entonces el reino de Israel se dividió en 2. Uno es llamado el reino de Israel, el reino del norte, y el reino del sur, que es el reino de Judá. El reino de Judá quedó solo con la tribu de Judá y Benjamín, y las otras 10 tribus siguieron a Roboam. Entonces, esto es la historia. Estoy hablando un poco de la historia para que ustedes entiendan esta situación. Entonces,
Vamos a seguir. Déjenme ver. Voy a continuar leyendo. Versículo 21. Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín 180,000 guerreros escogidos con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Pero vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo: así ha dicho Jehová, no vayas ni peleéis contra vuestros hermanos los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. El Señor dijo: yo lo he hecho. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. Bueno, ¿qué hizo Roboam? No voy a detallar. Jeroboam. Entonces, para que el pueblo no volviese a las 12 tribus, era según la orden de Jehová, tenían que volver a Jerusalén a celebrar las principales fiestas. Y Jeroboam quedó con miedo de su pueblo que estaba bajo su comando, que se volviese a Jerusalén. Podían ser persuadidos a volver a Judá. Entonces él hizo un becerro en Dan y otro en Betel, justamente para que el pueblo no se volviese allí. Podía adorar en Dan y en Betel. Este es un pecado imperdonable. Dios se enojó mucho con esto, porque Dios escogió a Jerusalén para ser el único lugar para la adoración de Dios. Este es otro detalle que yo no voy a poder hablarles a ustedes. ¿Qué sucedió entonces, hermanos? El reino del norte no es del linaje de la casa de David. Ellos hicieron lo que era malo a los ojos de Dios. Prácticamente todos ellos practicaron el mal, y él era asesinar uno al otro para tomar el poder, hasta que finalmente y el Señor permitió que Asiria, el rey de Asiria, tomase a Samaria, tomase ese reino, destruyese este reino. Esto está en Segunda de Reyes. Vamos a ver en Segunda Reyes capítulo 17, versículos 6 al 8. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó la capital del reino del norte estaba en Samaria. Y el rey de Asiria tomó a Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria, y los puso en Alat, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. ¿Qué sucedió, hermanos? Era una estrategia táctica de aquel tiempo para diezmar una nación, para hacer desaparecer una nación. Usted entonces conquista una nación y transporta al pueblo de esta nación y esparce por las ciudades que están bajo su dominio, y transporta al pueblo de aquellas ciudades, de aquellas otras ciudades extranjeras, para que habiten ese país, y de esta manera usted terminaría con una cultura, terminaría con una nación. Entonces el rey de Asiria hizo esto, esparció el reino del norte, que son las 10 tribus de Israel, de estas tierras de los medos. Entonces, versículo 7, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Quiere decir, el Señor castigó al reino del norte por causa de los malos caminos que los reyes hicieron, y este reino fue destruido por Asiria. Y más tarde, el reino del sur, los reyes de Judá, algunos anduvieron en el camino del Señor,
Pero algunos no anduvieron en el camino del Señor, también hicieron lo que era malo delante del Señor y también el Señor permitió su destrucción. Esto está en Segunda de Reyes, capítulo 24. Puede abrir en su Biblia para poder ver bien. Capítulo 24, versículo 14. Versículo 14. Y llevó en cautiverio a todo Jerusalén, a todos los príncipes, a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Esta situación va a ser importante para Nehemías. Nabucodonosor mandó que destruyesen a Jerusalén y también llevó al pueblo de Jerusalén también para las tierras extranjeras bajo su dominio, también para exterminar al pueblo. Entonces el pueblo fue llevado al exilio. ¿Y quién quedó en la tierra? Solamente los pobres. El pueblo de la tierra quiere decir aquel labrador pobre que tiene un pedazo de tierra. A este no vale la pena llevar. Dejaron al pueblo pobre de la tierra. Entonces usted aquí entiende el contexto de Nehemías. Este pueblo fue dejado por fuera, un pueblo que no valía la pena llevarlo. Capítulo 25 de Segunda Reyes, versículo 8, dice así: en el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová. El templo en Jerusalén fue destruido, y quemó la casa de Jehová, y la casa del rey. El palacio también fue destruido, y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Destruyó Jerusalén, destruyó la casa de Dios, destruyó el templo. Esto por causa de los reyes que hicieron lo malo delante del Señor, y todo el ejército de los caldeos que estaban, derribaron los muros alrededor de Jerusalén. Esto es importante para Nehemías al entrar en el libro de Nehemías. Todos los muros de la ciudad fueron derribados. Todos los edificios fueron derribados. La casa del Señor fue quemada y el palacio del rey fue quemado. Esta era la situación de desolación de Jerusalén y también del templo del Señor. ¿Está bien? Esto es para que ustedes entiendan. Y la caída de Jerusalén sucedió en el año 586 antes de Cristo. Este es el año que fue destruido. Allí, hermanos, el Señor, Él no desiste de su pueblo. Entonces, Él, conforme había prometido en las profecías de Jeremías, vamos a ver Jeremías 25, versículo 11. Toda esta tierra iba a ser un desierto y un espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré el rey de Babilonia y aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Entonces Dios prometió, esto duraría 70 años. Capítulo 29 de Jeremías, versículo 10. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplieren los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar, Jerusalén. Entonces,
la destrucción de Jerusalén, la destrucción de la casa de Dios, del templo, hermanos, no sería para siempre. Dios iría a usar un rey pagano, el rey Ciro, para después de 70 años. Yo hice varios cálculos, 70 años, no da 70 años desde la destrucción de Jerusalén hasta su regreso. Aquí habla de 70 años para cumplirse para Babilonia. El reinado de Babilonia es 70 años. Entonces, cuando se completa el reinado de Babilonia por 70 años, él iría a hacer con que el pueblo de Dios volviese a Jerusalén y reconstruyese el templo. Entonces, ahí sucedió en el relato del libro de Esdras el regreso para la construcción del templo. Vamos a abrir nuestras Biblias en Esdras. ¿Ustedes tienen interés de entender esta parte de la historia o no? Para que ustedes puedan entender el contexto, ustedes puedan entender la historia, entender lo que el Señor quiere revelar a nosotros. Capítulo 1, versículo 1 de Esdras. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Miren, Dios encargó a un rey pagano de hacer un decreto para que reconstruyesen la casa del Señor. Entonces, ¿cómo Dios es poderoso? Él puede hacer esto. Cuando nosotros pensamos que está todo perdido, el pueblo de Israel perdió el Estado. Ellos no tenían más Estado, más nación. No tenían más Jerusalén. No había más lugar de habitación de Dios, que es el templo. Cuando todo parecía perdido, hermanos, Dios levanta un rey que no tiene nada que ver con Israel. Levanta al rey de Persia, el rey Ciro, y él despertó su espíritu para que él haga un decreto, y él financió el regreso de los judíos para la reconstrucción del templo. Miren aquí. ¿Leí el versículo 3 o no? Versículo 3. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Todo aquel que haya quedado en cualquier lugar donde moren, ayuden a los hombres de su lugar con plata, oro, bienes, ganados, además de ofrenda voluntaria a la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Este es el decreto del rey. Ustedes pueden contribuir. ¿Quién puede ayudarlos? Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Hermanos, Dios no se olvidó y volvieron. Hermanos, son millones de ciudadanos del reino de Judá que fueron transportados a estos países extranjeros y fueron esparcidos. Y esto, hermanos, algunas decenas de años duró esto. Esto ya pasó con generación, tal vez con 2 generaciones, y esto ya le dio una cultura nueva al pueblo de Judá. Ellos tenían la cultura de los gentiles y de repente salió ese decreto. ¿Quién tiene encargo? ¿Quién fue despertado por el Señor? Vuelva a Jerusalén para reconstruir el templo. Hermanos, no es fácil esto.
usted tiene que pagar un precio muy, muy alto para volver. Usted ya estaba cómodo, pero gracias al Señor, aún así una minoría volvió para reconstruir el templo. Entonces, hermanos, gracias al Señor, nosotros también éramos así, esparcidos en Babilonia, pero un día el Señor nos llamó. Nosotros volvimos a Jerusalén para reconstruir el templo, edificar la iglesia para el Señor. Entonces, así no volvió un número grande. Entre estos millones de personas del reino de Judá que se esparcieron, hermanos, volvieron apenas aproximadamente 50.000 hombres. 50.000 hombres. Esdras capítulo 6, versículo 14. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijos de Ido. Edificaron, pues, y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Ahí el templo restaurado vuelve a funcionar en el año 516 antes de Cristo. Entonces, hermanos, en el segundo año de la llegada de la comitiva a Jerusalén, en el segundo mes, Zorobabel, esto está en Esdras capítulo 3, versículo 8, vamos a ver. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron. Quien lideró la edificación del templo del Señor fue Zorobabel y Jesúa como sacerdote. Zorobabel era como gobernador y Jesúa como sacerdote. Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Sadac, y los otros sus hermanos, y los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad de Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Entonces, la obra necesitaba de superintendentes, supervisores. Y entonces, Zorobabel era del linaje de David. Él era del linaje real. Esto está en Mateos 1:12. Usted puede ver en la genealogía de Jesús, él era de la tribu de David. Y Jesús descendía de esa línea de la realeza. Y Jesúa, ambos representan la realeza y el sacerdocio. Ustedes recuerdan de lo que nosotros leemos siempre en Zacarías capítulo 4. Allí menciona exactamente esto. Zacarías, allí está Zorobabel y Jesúa. Capítulo 4 habla de aquel candelabro con los 2 olivos y el abastecer automático del aceite que hacía el candelero brillar. Esto es una visión de la edificación de la casa de Dios. No tengo tiempo de hablar esto, pero solo que ustedes sepan que en este tiempo, en la reconstrucción del templo del fin. Versículo 6. Versículo 4 del capítulo 4 de Zacarías dice: proseguía, hablé diciendo, aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, mi Señor. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hermanos, si usted mira para estos judíos que volvieron, hermanos, ellos no tenían
su propia nación atrás. No tenían la financiación de su propio pueblo. Ellos dependían de un rey pagano, el rey Ciro. Dependían de los reyes del Persia, de sus favores, para ellos poder hacer esta obra. Ustedes saben que la obra necesita de dinero, de materiales. No es fácil hacer esto, hermanos. Miren a estos judíos que volvieron. ¿Qué fuerza ellos tenían para hacer esto? Ellos tenían toda la oposición de los pueblos de esa región. Los samaritanos fueron aquellos pueblos que el rey de Asiria transportó a Samaria. Ellos eran opositores. Ellos no querían que el pueblo de Israel volviese a la reconstrucción del templo. Entonces ya en el tiempo de Zorobabel enfrentaron mucha oposición. Hermanos, yo estaba mirando que nosotros somos osados, ¿no es así? Nosotros éramos pocas familias aquí en Europa, ¿no era así? Pocos, poca fuerza. ¿Es así o no? Poquísima fuerza. Construimos este lugar. ¿Quién somos nosotros? Papitas. Pocas fuerzas. Algunas familias aquí. No hay ni siquiera millonarios entre nosotros. ¿Hay algún millonario aquí, hermanos? Pero a través del Señor, el Señor fue dándonos, capacitándonos. Nosotros construimos esto. No es por fuerza, no es por poder, sino por mi espíritu. Así dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo: las manos de Zorobabel echaron el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces, nosotros, hermanos, estamos en los humildes comienzos, se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Esta obra no es nuestra. Esta obra es del Señor. Oh Señor Jesús. Entonces, el término de la construcción, el fin de la construcción, déjenme ver aquí un poco. Creo que yo ya... Esdras, capítulo 6. Esdras, creo que ya leí. 6, 14 y 15. Ya leí. Y terminó la... Hermanos, entre el fin de la reconstrucción del templo y cuando Nehemías oyó la noticia de que la ciudad de Jerusalén estaba abandonada, quiere decir, el templo ya había sido reconstruido. Y cuando la noticia sobre el abandono de Jerusalén llegó hasta Nehemías, ¿saben cuánto tiempo es este intervalo? Desde la reconstrucción del templo hasta Nehemías oír esta noticia, llevó el intervalo de 71 años. En 71 años, un periodo muy grande, Entonces, ¿qué sucedió? Si el templo ya fue reconstruido y la ciudad de Jerusalén está abandonada. Ustedes entendieron, algo estaba faltando. Entonces no basta solo reconstruir el templo. Ustedes ya saben, ¿no? Faltaba, hermanos, el gobierno en la ciudad de Jerusalén. Porque la ciudad de Jerusalén, no teniendo el gobierno, se tornó la tierra de nadie.
los pueblos entraban, salían, hacía lo que bien le parecía, aún teniendo el templo listo, ¿entienden? Entonces, esto es lo que el Señor quiere mostrarnos. Está faltando algo. Está faltando algo. Vamos a continuar. La reconstrucción del templo fue una gran victoria para Dios, para su pueblo. Sin embargo, ¿cuál es la razón que la ciudad de Jerusalén estaba abandonada? ¿Qué faltaba? Recordando que el rey de Babilonia llevó al pueblo de Jerusalén al cautiverio, dejó solamente al pueblo pobre de la tierra. Entonces, cuando Zorobabel fue a restaurar el templo y cuando Nehemías, 70 años después, fue a reconstruir los muros de Jerusalén, él tenía solo los judíos, que eran los pobres de la tierra, que fueron dejados allí, que no valía la pena llevarlos y fueron dejados allí. Entonces no tenían ninguna fuerza, no tenían grandes recursos humanos ni recursos financieros. Nosotros dependemos totalmente del Señor. Entonces, oh Señor Jesús, vamos a volver entonces a Nehemías. Ahora vamos a entrar en Nehemías. ¿Está bien? Ahí viene el versículo 2. Que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado. ¿Quiénes son los judíos que habían escapado? Los pobres de la tierra. ¿Ustedes entienden? Entonces, él quería saber noticias de los que escaparon, que no fueron llevados al exilio, y le preguntó sobre la ciudad de Jerusalén, ¿cómo está? Y estos que fueron, su hermano Ananí, le dijeron: el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta. Están en gran mal y afrenta. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Los muros de Jerusalén derribados. Este es el motivo, hermanos. Los muros de Jerusalén están derribados y sus puertas quemadas a fuego. ¿Qué quiere decir esto? Es una tierra de nadie. No hay gobierno. Todos pueden entrar, todos pueden salir. La casa de la madre Juana puede entrar en la casa, agarra la heladera. No es así, hermano. Cada casa tiene un gobierno. Cada ciudad tiene que tener un gobierno. Faltaba establecer el reino, la esfera del gobierno de Dios, Señor Jesús. Entonces vamos a continuar. Esto nos da tristeza, ¿no es así? Aún después del templo haber sido reconstruido. Esto nos muestra, hermanos, que no bastaba solamente reconstruir el templo, que representa el lugar de habitación de Dios en medio de su pueblo. Aún faltaba la reconstrucción de los muros con el fin de establecer el gobierno de Dios entre los muros de la ciudad de Jerusalén. Ahora, hermanos, nosotros tenemos que volver a la historia de la iglesia. Durante la historia de la iglesia, el periodo representado por la iglesia en Tiatira, la iglesia fue llevada a la ruina, así como Babilonia destruyó la casa de Dios y destruyó la ciudad de Dios, Jerusalén. Hermanos, en el periodo de la iglesia en Tiatira, la iglesia fue llevada a la ruina por Babilonia. Ustedes entienden, ustedes ven esta analogía. ¿Por qué? Vamos a ver Apocalipsis 2:20. Apocalipsis 2:20.
Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer es Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Hermanos, la iglesia en Tiatira perdió totalmente el gobierno de Dios, toleró que esta que se decía profetiza, Jezabel, enseñase abominaciones al pueblo de Dios. Y esta mujer profetiza, Jezabel, en Apocalipsis 17, aparece como que, vamos a ver, Apocalipsis 17, versículo 4, versículo 3, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas. Tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de la fornicación. Versículo 5. En su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande. Ustedes están relacionando el periodo de la iglesia en Tiatira con el periodo del cautiverio babilónico de Jerusalén, de Israel. La madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Hermanos, era exactamente el cautiverio babilónico que sucedió con la historia de la iglesia en el periodo de Tiatira. ¿Estoy en lo correcto o no? La iglesia se volvió en ruinas, estaba en ruina. No tenía el gobierno de Dios, no tenía la palabra de Dios. Todo era abominación y prostitución espiritual. Ahí, hermanos, ¿qué sucedió? Dios entonces no podía tolerar esta situación. Ya había esta situación, ya duraba 1000 años, 10 siglos. Dios entonces usó a Martín Lutero en el siglo XVI. Él comenzó a hacer reformas. Y un poco antes había realizado la invención de la imprenta y fabricación de papel. Y finalmente la Biblia, que era tan temida por los líderes de la iglesia en Tiatira, que los pueblos pudiesen acceder a ella. Y finalmente la Biblia se tornó abierta y pública para todos los cristianos. ¿No es así? Hermanos, ¿esto qué trajo? Esto es equivalente a, trajo muchas verdades a la luz. La primera verdad, que era la lucha de Martín Lutero y los reformadores, era la justificación por la fe. La justificación no es por las obras, no tenían que hacer penitencias, no tenían que pagar por el perdón de pecados, sino que la justificación es por la fe. Entonces, esta fue la primera verdad restaurada, y después de esta primera verdad había muchas verdades, otras muchas verdades restauradas, ¿no es así? Y otras muchas verdades restauradas fueron, por ejemplo, las verdades sobre la divinidad, sobre Dios, sobre el Dios triuno, sobre Cristo. Muchas cosas fueron restauradas, muchas verdades fueron restauradas. Esto sucedió en el periodo de la iglesia en Sardis. Mas, aunque tengamos estas verdades restauradas, es como si tuviésemos el templo restaurado, pero faltaba algo. Aún
en el periodo de la iglesia en Sardis con la Biblia en la mano, tantas verdades restauradas, usted no ve una iglesia bajo el gobierno de Dios. ¿Ustedes me entienden? Algo faltaba, algo faltaba. Por eso, hermanos, volviendo a Apocalipsis 2, o mejor 3, él comienza diciendo así: escribe el ángel al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Quiere decir, las verdades, muchas verdades fueron restauradas. Ellos tenían la Biblia abierta. No estaba más bajo la influencia de Jezabel. Pero hermanos, algo estaba faltando. La iglesia no consigue ir para adelante. Tienes nombres que vives, pero estás muerta. Las cosas no suceden. Durante todos estos años de la Reforma, hermanos, la situación de hoy aún es una situación sin gobierno de Dios. Dios necesitaba hacer algo. ¿Qué estaba faltando, hermanos? ¿Qué estaba faltando? Reconstruir los muros. Estas iglesias reformadas y lo que vienen después de ellas, de la Reforma, todas ellas, adoptaron el gobierno episcopal, como sucedió en el segundo siglo. Se reunieron los obispos deciden, toman decisiones por la iglesia, y muchas de ellas, aparte de ello, tiene un gobierno estatal. El Estado es quien gobierna la iglesia, así como la iglesia anglicana y la iglesia luterana. El Estado gobierna sobre la iglesia. Hermanos, el gobierno de la iglesia es de Dios. Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, lo que el Señor necesitaba, hermanos, y también algunas iglesias privadas o particulares surgieron, y algunos defendieron gobiernos presbiterianos. Los presbíteros gobiernan la iglesia. Eso es totalmente bíblico. Muchas cosas son bíblicas, pero faltaba algo, falta alguna cosa. Entonces, hermanos, faltaba restaurar el modelo establecido por Dios en la Biblia. ¿Está bien? Es esto que yo quiero mostrarles a ustedes. Entonces, los muros de la ciudad de Jerusalén necesitaban ser restaurados. Los portones necesitan ser colocados nuevamente para establecerse el gobierno de Dios dentro de los límites de los muros. Pues aún con la reconstrucción del templo, la ciudad continuaba muy vulnerable. Los pueblos alrededor de ella, vamos a ver, Nehemías 4:7, usted va a ver que había muchos pueblos alrededor de ella que estaban muy cómodos. Nehemías 4:7. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. ¿Quién se enojó? ¿Quién quedó airado? Son los pueblos que podían entrar y salir de Jerusalén. Hacían lo que querían allí dentro. No había gobierno, no había ningún comando. Ellos eran dueños de aquel lugar. Entonces quedaron enojados, airados, encolerizados. Dios necesita establecer el gobierno de Dios en la iglesia. ¿Está bien? Si no, hermanos, estos pueblos paganos van a hacer lo que bien le parece. Cada uno manda, como en el tiempo de los jueces. En el tiempo de los jueces, hermanos, no había rey, no había un comando, no había gobierno. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Se tornó toda una confusión.
No, hermanos, en la casa de Dios no es así. En la casa de Dios hay comando, hay dirección, hay gobierno. Oh, Señor Jesús. Entonces, la iglesia, hermanos, yo quiero mostrarles a ustedes que la iglesia es un organismo de vida, un organismo vivo, cuyos miembros, yo ya hablé ayer, fueron rescatadas por la sangre preciosa de Cristo. Nosotros fuimos comprados por un precio alto. Primera de Pedro 1, vamos a ver. Primera de Pedro capítulo 1. Señor Jesús. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha. La sangre de Cristo fue el precio que el Señor usó, que Dios usó para comprarnos de regreso. Para Él colocarnos ¿en qué lugar? Él nos colocó como miembros del cuerpo de Cristo. Por tanto, hermanos, la iglesia no es una institución religiosa donde nuestros nombres fueron enrolados por los hombres. Nosotros somos comprados con un alto precio, con la sangre preciosa de Cristo. ¿Para qué? Para que el Señor nos bautice con el Espíritu como miembros de este cuerpo vivo. Nosotros somos un cuerpo vivo de Cristo. ¿Ustedes me entienden? Y este cuerpo vivo necesita de un gobierno vivo. No es un gobierno establecido, organizado por los hombres. Este gobierno vivo es el gobierno de Dios a través de Cristo. Es el gobierno de Cristo. Por eso, hermanos, en el modelo, por ejemplo, 1 Corintios 1:2 dice que la iglesia es de Dios. La iglesia de Dios, hermanos, la iglesia no es de ningún hombre. Ninguno de nosotros es dueño de la iglesia. Dios es el dueño de la iglesia. Y ella, Colosenses 1:24, ella es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. No es una organización humana. Entonces, la iglesia, nosotros vimos hoy a la mañana en Efesios capítulo 1, 9 y 10, la iglesia es un instrumento que es el cuerpo de Cristo para que Dios haga su voluntad. ¿Estoy en lo correcto o no? Efesios 1, 9 y 10. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Si usted no sabe, los adolescentes sí saben. Eso. La voluntad de Dios, hermanos, es que Dios quiere que Cristo encabece sobre todas las cosas. Entonces, en primer lugar, Él necesita encabezar la iglesia. La iglesia entonces se torna miembros gobernados por la cabeza, que es Cristo. Hermanos, este es el modelo que está en la Biblia. Necesitamos tener este gobierno de la Biblia para este fin, hermanos. Dios dio a la iglesia a Cristo para que Cristo pueda ser la cabeza sobre la iglesia y hacer de la iglesia la plenitud de aquel que todo lo llena en todas las cosas. Yo ya hablé hoy de mañana. Está en los versículos 22 y 23 del Efesios capítulo 1. Hermanos. Y para que este proceso de Cristo encabece todas las cosas, no es teórico, no es doctrinario, no es enseñanzas. Yo creo que le voy a preguntar a los adolescentes, ¿cómo es que Cristo encabeza la iglesia? Miren, ¿ustedes no oyeron? Llenando a la iglesia hasta la plenitud de Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla!
Vale la pena inculcar la palabra. Vale la pena hacer inmersión en la palabra. Hermanos, es esto que el Señor está haciendo. ¿Cómo Cristo establece el gobierno en la iglesia? Llenando a la iglesia de Cristo hasta la plenitud de Dios. Pero ¿cómo llena a la iglesia de Cristo? Llenar de Cristo es muy abstracto. ¿Cómo llenar Cristo en la iglesia a todos los miembros? Llenando de la palabra. Por eso que Colosenses 3:16 dice, y habite ricamente en vosotros la palabra de Cristo. Entonces, la palabra, hermanos, es el medio de que Dios llene a la iglesia de Cristo por medio de la gracia hasta tornarnos la realidad y la verdad de Cristo. Esto es llenarnos hasta la plenitud de Dios. Hermanos, este es el gobierno. No sé si ustedes perciben, el gobierno no es abstracto. El gobierno viene por encabezar Cristo. ¿Y cómo Cristo encabeza a la iglesia, hermanos? Por medio de llenar con la palabra. En otras palabras, hermanos, la palabra establece el gobierno de Dios en la iglesia. ¿No es así, Mauricio? ¿Estoy en lo correcto o no? ¿Quién da la dirección a la iglesia? La palabra. ¿No es así? Hermanos, ¿quién da la revelación para mostrar a la iglesia cuál es la orden que Dios quiere que la iglesia ejecute? Es la palabra. Entonces, hermanos, ustedes ven que Cristo encabeza la iglesia. Es por medio de llenar la iglesia con la palabra de comando. Es por esto, hermanos, que estas naciones, estos pueblos de la tierra que tenían tanta libertad de entrar en la iglesia, infelizmente era así en el tiempo de Sardis. Cualquiera entraba aquí y podía hablar cualquier cosa, dar mensajes lindos, dar palabras lindas, como si fuese de la dirección de Dios. Pero no se puede hacer más esto, hermanos. No es cualquiera que entra en la ciudad de Jerusalén y dicta las reglas. Aquí tiene que tener gobierno, un comando. ¿El comando de quién? De la palabra. La palabra. Por eso que el enemigo ataca tanto a la palabra. Ataca la palabra profética. Hermanos, la palabra profética no procede de ningún hombre, no es de un hombre. El hombre no es capaz de realizar la obra de Dios. Yo ya repetí varias veces esto. Dios, a través de la palabra, es el que gobierna la iglesia, da dirección a la iglesia y realiza la obra de Dios a través de la iglesia. Oh Señor Jesús. Entonces, para llenar a la iglesia, Cristo concedió apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar a los santos para edificación de la iglesia. Esto está en Efesios 4, 11 y 12. Produciendo este tejido de amor, un cuerpo bien entrelazado, bien ajustado, bien unido, bien consolidado, creciendo en el amor de Dios para la edificación de un santuario dedicado al Señor. Hermanos, es esto que el Señor está haciendo bajo un comando, un gobierno, que es a través de la palabra. Y la iglesia, hermanos, fue engendrada en el día de Pentecostés, y el apóstol Pedro, él fue designado para tomar el liderazgo en la iglesia. Entonces, la iglesia tiene liderazgo, tiene gobierno, tiene comando. Jesucristo murió y resucitó y ascendió al cielo. Él dejó sus 12 apóstoles para cuidar de la iglesia de los primeros tiempos. Y el apóstol Pedro, él levantaba con los 11, él en el abrir de su boca, hermanos, él hablaba la palabra de comando, palabra de gobierno, palabra de dirección. Hermanos, ¿esto no es lo que usted ve en el libro de Hechos?
Si no fuese por el apóstol Pedro, no había dirección, no había gobierno, no había comando. Gracias a Dios tenía un comando, sí. La iglesia tiene un comando, una dirección. Más tarde, Dios levantó al apóstol Pablo para poder alcanzar a los gentiles. Hermanos, el apóstol Pablo fue usado para liderar a la iglesia, dando la dirección, teniendo gobierno. Dentro de la iglesia hay gobierno. ¿Estoy en lo correcto o no? 1 Corintios 12, versículo 28, Pablo dice, Dios dio a la iglesia, en primer lugar, los apóstoles. Esto es, los apóstoles tienen la lideranza, el liderazgo ¿para qué? Para gobierno, pero los apóstoles, hermanos, son autoridades delegadas de Dios. Es Cristo quien gobierna, pero a través de la palabra. Entonces, oh Señor Jesús. Señor Jesús. ¿Hasta cuándo sufriré? Dice el Señor. Yo tengo que repetir estas cosas. Ustedes no saben cómo es duro para mí hablar lo mismo. Porque, ¿saben? Las personas creen que yo estoy hablando por mí mismo. No hablo por mí mismo. Yo estoy hablando para establecer el gobierno en la iglesia. No estoy hablando a favor mío, no, hermanos. La iglesia necesita de un comando, necesita de un gobierno, necesita tener una dirección, ir hacia adelante. Hermanos, es así que Dios trabaja. Oh, Señor Jesús. Efesios capítulo 3. Pablo, ¿cómo dice Pablo? Oh, Señor Jesús. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça, a mim confiada. Efesios 3, versículo 2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Entonces, hermanos, Pablo, él era el dispensador de la gracia que Dios le confió a él para que sea un canal para dispensar la gracia. En cuanto Pablo dispensaba la gracia por medio de la palabra, esta palabra comandaba la iglesia, esta palabra gobernaba la iglesia, esta palabra daba dirección a la iglesia, esta palabra suplía de vida a la iglesia, edificaba a la iglesia, hacía la obra de Dios que sucediese. ¿No es así? No sea tan abstracto. Dios va a gobernar ¿cómo? ¿Cómo Dios va a gobernar? A través de la palabra, a través de los apóstoles que Él escoge, que Él usa. Oh Señor Jesús. Y el apóstol Pablo, él fielmente anunció el Evangelio. Usted sabe que él hizo 4 principales viajes, jornadas. Y en todos sus viajes, hermanos, él predicó el Evangelio y levantó iglesias. Y él levantó iglesias en cada ciudad. En Tito, capítulo 1, versículo 5, él dice que en cada ciudad él constituyó presbíteros. ¿Los presbíteros son para qué? Fueron levantados por los apóstoles. Los presbíteros, hermanos, son para pastorear el rebaño de Dios. Hechos, capítulo 20, versículo 28. Hechos, capítulo 20, versículo 28, ¿cómo nos dice? Atendei por vós e por todo o rebanho. Paulo estava falando com os presbíteros de Éfeso. Atendei por vós e por todo o rebanho. Por tanto, mirad por vosotros. Pablo estaba hablando con los presbíteros de Éfeso. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces, Él predicaba el Evangelio, levantaba iglesias, en cada ciudad levantaba iglesias, y Él constituía presbíteros, constituía obispos. Obispos son supervisores. ¿Para qué? ¿Para qué Él levantó a los presbíteros?
es para pastorear el rebaño de Dios, cuidar del rebaño de Dios, ¿no es así? Y este rebaño de Dios no pertenece a los presbíteros. ¿Quién compró con su sangre? No fueron los presbíteros. Quien compró con su sangre fue Cristo. Entonces, hermanos, nosotros estamos cuidando el rebaño de Dios para Cristo. Cristo es quien manda. Cristo es quien gobierna. Y también en 1 Pedro, capítulo 5, tal es así que Pablo, después de haber hablado, dice: yo sé que después de mi partida entrarán entre vosotros lobos rapaces que no guardarán al rebaño. Ellos solo se preocupan con sus propios intereses. Ellos quieren alcanzar sus objetivos personales. Ellos no están preocupados con la incumbencia, con la salud del rebaño. Ellos no guardarán. Que de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Todo el mundo quiere popularidad, quiere seguidores. No es así que se trabaja en la iglesia. La iglesia es del Señor. La iglesia es de Dios. La iglesia fue comprada por la sangre preciosa de Cristo. Él dice así: por tanto, vigilad. Presbíteros, ustedes necesitan velar. Acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Encomiendoos a qué? Al Señor y a la palabra. Algunos, de una manera torcida, distorcida, dicen que los presbíteros son levantados por los apóstoles y después los apóstoles nunca más van a interferir en los asuntos de una iglesia, en una ciudad. Hermanos, eso es mentira. Él encomendó a los presbíteros, al Señor y a la palabra de su gracia. ¿Y de dónde viene la palabra? ¿De los apóstoles? ¿Ustedes entienden? Entonces, hermanos, no existe esta cuestión de aislar a una iglesia, no existe, no existe. El cuerpo de Cristo no está formado por una iglesia local. El cuerpo de Cristo está formado por todas las iglesias. Y hay una dirección, hay un comando. Nosotros somos como las 12 tribus de Israel. Nosotros seguimos la nube. Seguimos una sola dirección. Se tocan las mismas trompetas que nos dan dirección. Por eso, hermanos, este gobierno que faltaba a la iglesia en Sardis. Por eso es toda esta confusión. Y el Señor quiere restaurar a la iglesia en Filadelfia. Dios quiere restaurar a través. Por eso, Andrés Miller, él es un hombre que yo admiro mucho. Él escribió su libro, La historia de la iglesia. En 1800 y algo, él ya escribió La iglesia en Filadelfia, el gran secreto de la iglesia en Filadelfia, que sea usada por Dios para cerrar esta era, es que fueron abiertos los tesoros de la palabra profética para ella. Porque es la palabra profética que gobierna la iglesia, que da dirección a la iglesia. Él vio esto. Entonces, hermanos, es esto que Satanás intenta destruir. Hermanos, no estoy hablando a favor de mí. No puedo ser. En todos los tiempos, hermanos, si el Señor quiere restaurar el gobierno de la iglesia, tiene que restaurar esto. ¿Estoy en lo correcto o no? Oh, Señor Jesús. Uf. Pablo, él no tenía autoridad en la iglesia en Corintio. Él levantó presbíteros. Ahora no tiene nada que ver, puede irse. Aquí nadie te escucha más. No, no es así. En 2 Corintios, ¿cómo él escribe? Capítulo 10, versículo 8. Porque aunque me gloríe algo, más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación
y no para vuestra destrucción. No me avergonzaré. El apóstol tiene autoridad para edificación. Para destrucción no tiene, pero para edificación tiene autoridad. En el último capítulo, versículo 13, versículo 10, dice lo mismo. Por tanto, os escribo estando ausente para no usar. ¿Para qué? Estando para usar de severidad cuando esté presente conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Entonces, ¿él podía o no podía interferir en la iglesia en Corinto? Podía, tenía autoridad. ¿Y él podía o no podía interferir en la iglesia en Éfeso? En 1 Timoteo 1, ¿cómo nos dice? Vamos a ver. 1 Timoteo 1. Señor Jesús. Versículo 3, 1 Timoteo 1, 3. Señor Jesús. Como te rogué que te quedase en Éfeso cuando fui a Macedonia, te rogué, Timoteo, que mandases a algunos que no enseñen diferente en doctrina, que no enseñen otra palabra, otra enseñanza. ¿Cómo Pablo puede mandar a Timoteo para venir a nuestra iglesia, para advertirnos, admonestarnos que no hablemos nada diferente de lo que él está hablando? Él era un tirano. Hermanos, miren. ¿Y Pablo tenía o no tenía este derecho? Él tenía esta autoridad, pero para edificación. Por eso, hermanos, es mentira lo que están esparciendo por ahí. Nosotros somos un solo pueblo. Nosotros tenemos una sola dirección. Tenemos un solo gobierno. Aunque haya gobierno local para cuidar de los temas locales administrativos, pero todas las iglesias siguen una sola dirección, un solo comando, que es el comando de la nube, que es el comando del Señor a través de Moisés. Y por eso, hermanos, nosotros somos un cuerpo, un solo ejército. Hermanos, por causa de su fidelidad, él sufrió fuerte oposición de parte de los que predicaban a Cristo, por envidia y por rivalidad. Esto está en Filipenses capítulo 1, versículo 15 al 17. No tengo tiempo de leer, ustedes pueden leer. Él sufrió oposición, los que querían competir con él, los que querían predicar por envidia, rivalidad, por ambición egoísta. Estoy usando la versión King James actualizada. Por ambición egoísta sin sinceridad. Los Gálatas, en su primer visita, en la primera visita de Pablo. En Gálatas capítulo 4, vamos a ver, Gálatas capítulo 4, en su primer viaje, los Gálatas amaban tanto a Pablo, apreciaban tanto su palabra, que Pablo estaba enfermo, probablemente una enfermedad en sus ojos. Ellos querían arrancar sus ojos para darle a Pablo, tanto que le amaban a Pablo, amaban la palabra de Pablo. Pero ahora, en el segundo viaje, ya cambió. Ya hubo los que comenzaron a hablar negativamente, comenzaron a contaminar a los Gálatas. Aquí entonces, en el capítulo 4, versículo 15, nos dice así: ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubiese podido, os hubiera sacado vuestros ojos para dármelos. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Pablo no cambió, hermanos. Pablo continuó predicando fielmente por el Señor, fiel al Señor, y predicaba con sinceridad la verdad. Él nunca cambió, él continuó predicando la verdad, pero de repente él se tornó un enemigo de los hermanos de la iglesia. De repente, hermanos, el apóstol puede tornarse un villano. De repente se torna un hombre malo. Él tiene ambición, él quiere esto, él quiere aquello.
el enemigo, él quiere derrubar de dónde viene la palabra. Él quiere derrumbar a dónde está la palabra. Paulo passou. Segunda Corintios 6:8. Só mesmo lendo a Bíblia, vocês vão Hermanos, esta es la parte más triste. Ustedes no se imaginan lo que Pablo pasó. No se imaginan. Paulo realmente Aún leyendo la Biblia, ustedes van a ver entre líneas, ustedes pueden ver, porque Pablo, 2 Coríntios, versículo 2 Corintios, hermanos, Pablo realmente abrió su corazón para desahogarse un poco en este sentido. Miren, capítulo 6 de 2 Corintios, versículo 8. falava a mesma coisa, continuando, Como desconocido, mas pelas palavras por honra y por deshonra. Él fue honrado en Galacia y de repente fue deshonrado. Él hablaba lo mismo, continuaba hablando la verdad, pero por las palabras negativas de sus opositores, él se tornó un villano, él se tornó un mal hombre, un hombre malo, y de repente los hermanos comenzaron a tratarlo con deshonra. Por honra, por deshonra, por mala fama, por buena fama. De repente él tenía buena fama, era bien recibido, y de repente por la contaminación él es recibido con mala fama. Ahí ya viene Pablo, aquel que los opositores de él hablan de esto, de aquello. que Paulo era enganador. Ele Él, estava fazendo por mala fama y por buena fama. Y lo peor es lo último, como engañadores. Muchos hablaban que Pablo era un engañador, que él hacía todo esto por su propio interés. Hermanos, como engañadores, siendo veraces. Él es veraz, es verdadero. Él predicaba la verdad, pero él fue tenido como un engañador. Por eso, hermanos, ¿por qué? Porque el enemigo quiere derrumbar el gobierno de Dios y derrumbando el hablar profético, hablando la palabra de Dios. Oh, Señor Jesús. Por eso, hermanos, ele usa o así como Dios daba órdenes a las 12 tribus de Israel en el desierto por intermedio de Moisés, dándole dirección. Esto está en Número capítulo 6, ya hablé mucho para ustedes. Él usa a los apóstoles para dar dirección a la iglesia. Por eso el enemigo de Dios quiere destruir el canal usado para esto. La obra de Dios es realizada cuando la iglesia cree en la palabra del enviado de Dios. Juan 6:29. La obra de Dios es esta, que creáis en aquel que por él fue enviado. Y el profeta de Dios no habla por sí mismo, pero Dios hace sus obras cuando la palabra es profetizada. No soy yo el que habla. Vamos a ver Juan capítulo 14. Vamos a ver Juan capítulo 14. 14, Juan 14. não crês El hombre, que eu hermanos, estou no Pai e que o Pai está em ¿cómo mim? Dios hace las obras? Palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, Versículo 10. mas o 14:10. Pai permanece em mim. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Contra esse homem. Entonces, la palabra de Dios hace su obra. Pero esta palabra es dicha por un hombre, es hablada por un hombre. Ahí, todos los ataques son en contra de este hombre, porque si usted derrumba a este hombre, Dios no consigue hacer su obra. Por eso, hermanos, aquí nosotros tenemos que estar claros. Esto hace parte de los muros. Nosotros tenemos que construir los muros, levantar los muros. Por eso, hermanos, la importancia de los muros es justamente establecer un límite dentro del cual Cristo es la cabeza, donde el Espíritu ejerce su autoridad por la palabra de Dios por medio de los apóstoles. Pues la iglesia es la realidad del reino de los cielos, donde los cielos gobiernan. Aparte de la lideranza de los apóstoles por medio de la palabra, hay en la Biblia un modelo de la práctica de la iglesia en cada ciudad. Por ejemplo, hermanos, la iglesia en Jerusalén, la iglesia en Antioquía, la iglesia en Éfeso. No importa el tamaño de la ciudad, el número de cristianos en cada ciudad, la iglesia está compuesta por todos los que crecieron en Jesús, en Cristo, y fueron recibidos por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, que viven en aquella ciudad. ¿Ustedes entienden? Solo que aquella ciudad no es el cuerpo, aquella ciudad no es autónoma, la iglesia en aquella ciudad no es autónoma,
porque los santos pueden cambiarse a aquella ciudad y pueden cambiarse de aquella ciudad. ¿Ustedes entienden? Entonces, la iglesia en Éfeso está compuesto de los que viven en esa ciudad, pero no necesariamente ellos son de la iglesia en Éfeso, porque mañana pueden irse a otra ciudad. No sé si ustedes me entienden cuestiones de gobierno. El cuerpo de Cristo sí, el cuerpo de Cristo, todos nosotros estamos en el cuerpo. No importa en qué ciudad usted está en Europa, yo estoy en Brasil, pero nosotros estamos en el mismo cuerpo, ¿o no estamos? Por eso, hermanos, yo no pertenezco a una ciudad, yo pertenezco al cuerpo de Cristo. Si yo estoy en una ciudad, yo tengo que vivir la vida de la iglesia en aquella ciudad, siguiendo la dirección del Espíritu. Entonces, hermanos, todas las ciudades siguen el modelo de Hechos 2. Vamos a ver Hechos 2 para nosotros terminar. Hechos 2. Oh, Señor Jesús. ¿Cuál es la dirección? ¿Cuál es el gobierno? Hechos 2. 42. ¿Cómo nos dice? Y perseveraban la iglesia en Jerusalén. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermanos, esta es la comunión de los apóstoles. Es la comunión de la enseñanza de los apóstoles y la comunión de los apóstoles, que es la comunión sobre la enseñanza de los apóstoles, la palabra de los apóstoles. Y esta comunión, hermanos, es la que nos lleva a tener comunión con todas las iglesias. ¿Ustedes entienden? Si yo aíslo una iglesia, yo no tengo más vínculo con las iglesias. Y yo soy miembro del cuerpo de Cristo. ¿Está bien? Por eso que Primera de Juan, capítulo 1, nos deja bien claro. Yo voy a terminar con esto. Primera de Juan, ¿cómo nos dice? Capítulo 1, versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros, yo, Juan, como apóstol, yo tengo la obligación de anunciar aquello que me fue comisionado para anunciar aquello que yo vi, aquello que yo oí. ¿Qué fue lo que Juan anunció a la iglesia, a los hermanos? El verbo de la vida, la palabra de la vida eterna. Entonces, esta palabra, él fue fiel en anunciar a la iglesia. Y esta palabra que Juan anunció a la iglesia causó un efecto. ¿Qué efecto? Produjo comunión. ¿No es esto lo que dice? Lo que hemos visto y oído, os anunciamos a vosotros. ¿Para qué? Para que vosotros igualmente mantengáis comunión con nosotros, con los apóstoles. Entonces, la comunión es establecida por los apóstoles. No es mediador como me acusan. No es mediador. El apóstol no es mediador. El apóstol es este vínculo que vincula a las iglesias, ¿o no? La comunión es de los apóstoles. Por la palabra de los apóstoles, la enseñanza de los apóstoles, que produce ¿qué? Produce comunión. Vuestra comunión es con nosotros. Mantienen comunión con nosotros. Y nuestra comunión, yo no soy la fuente. Nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. ¿Ustedes entienden? Entonces, hermanos, el enemigo quiere destruir este gobierno, esta manera de nosotros estar bajo una sola comunión, estar bajo de una sola dirección, de un solo gobierno, para producir la edificación del tabernáculo de la iglesia y luchar para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Cómo vamos a vencer? ¿Cómo vamos como un reino? Vamos a vencer como un reino si el reino está dividido. Si nosotros nos dividimos, ¿cómo vamos a vencer? ¿Cómo vamos a luchar? Hermanos, no estamos divididos. Somos un solo cuerpo, un solo ejército, un solo pueblo. Y nosotros vamos a edificar la iglesia. Vamos a traer al Señor de regreso. Establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Amén. Jesús es el Señor.